tal? Mi nombre es Ismael Mendoza y es un placer estar nuevamente aquí en este canal de YouTube que tiene que ver con devocionales diarios. Es un privilegio también el haber sido invitado nuevamente a compartir algo de lo que el Señor habla en su palabra. Recuerden que es importante que activen las suscripciones, ¿verdad? Que le den a la campanita para que reciban todas las actualizaciones de este canal. Pues bueno, vamos a pasar a el pasaje bíblico que nos tiene aquí. Es el pasaje que corresponde a 1 de Samuel. El capítulo es el capítulo 28 y de donde vamos a estar meditando es de los versículos 3 al 25. ¿De qué se trata esta historia? Bueno, en nuestras Biblias nos aparece con el subtítulo Saúl y la adivina de Endor. Debemos ponernos en contexto, ¿verdad? El pueblo de Israel está en guerra con los filisteos y pronto van a enfrentarse estos dos ejércitos. El rey Saúl está bastante temeroso, ¿verdad?, del ejército de los filisteos, puesto que este ejército era un ejército poderoso. Se nos dice que concentraron todas sus fuerzas y se acercaron para atacar al pueblo de Israel. Algunas de las cosas que me llaman la atención de este capítulo, ¿verdad?, es que probablemente aquí estamos viendo la consumación de la profecía que el profeta Samuel había hecho al rey Saúl en el capítulo 15 de este libro, en donde le había dicho que por desobedecer al Señor, el Señor le había quitado el reino y se lo daría a alguien más. Si nosotros leemos este capítulo, el capítulo 28, parece un capítulo triste y podríamos decir, ¿verdad?, que Dios puede ser malo, ¿sí? Si solamente leemos el capítulo 28, diríamos, Dios es malo. ¿Por qué podemos decir esto, verdad? Porque el versículo 6 del capítulo 28 nos dice que Saúl tuvo miedo porque vio el ejército. Y dice la porción de la escritura, versículo 5, se descorazonó por completo, es decir, se derrumbó, tuvo un momento de crisis. Y el 6, que es el que les decía, nos dice que consultó al Señor, pero no le respondió de ninguna manera, no le habló en sueños, no le habló por el método llamado Urim, tampoco le habló por los profetas. Entonces, podemos decir qué malo es el Señor, ¿verdad? Que cuando alguien está descorazonado, temeroso, el Señor se esconde y no le contesta. Pero tendríamos que ver, ¿verdad?, ver todo en perspectiva. Si leemos desde el versículo 15, veremos que el Señor no es malo, el Señor es justo. Ha ejercido juicio sobre Saúl y lo va a cumplir. En el capítulo 15 de este libro, el Señor descubre a través del profeta Samuel el corazón de Saúl, y vemos que el corazón de Saúl era un corazón preocupado por circunstancias ajenas al Señor. Saúl expresa en el capítulo 15 que él teme de sus hombres. Pero el profeta Samuel le recuerda a Saúl en el capítulo 15 que cuando Saúl pensaba que él no era nadie, el Señor fijó sus ojos en él. El Señor le dio identidad como rey de Israel. El Señor confió en que Saúl tenía las herramientas necesarias para guiar a su pueblo. Pero Saúl no vio al Señor como su fuente de gracia. Parecía que Saúl vivía con un pie confiando en el Señor, pero con otro pie confiando en los demás.
Y la respuesta que le da Saúl a Samuel es: yo obedezco al Señor en todo, pero también tenía miedo de que los soldados se enojaran, y por eso cumplí la voluntad de Dios a medias. Entonces aquí en el 28 estamos viendo la culminación, ¿sí? Y tristemente podemos ver cómo el rey Saúl, a pesar de haber recibido el juicio de parte de Dios, no hizo nada por cambiar. Nuevamente el miedo aparece aquí como un factor que hace que Saúl tome decisiones. Dice que Saúl tuvo miedo, se descorazona, y como el Señor no le contesta, pareciera que fuera su culpa, ¿verdad? Ahora le dice a la gente, a sus hombres de confianza: búsquenme una adivina. Y de verdad que me impresiona mucho saber que esta mujer que se dedicaba a estas artes ocultas, a estas artes demoníacas, ¿verdad? Hasta ella reconoce que lo que hace Saúl es incorrecto, puesto que Saúl, antes de consultarla, había sido alguien que de parte de Dios había expulsado a estas personas del país de Israel. Pero ahora el miedo se ha apoderado de Saúl a tal punto que está dispuesto a quebrar una de las últimas leyes del Señor. Y va a buscar a esta mujer, ¿verdad? Nuevamente el miedo le hace tomar malas decisiones que violen la voluntad de Dios. Nuevamente Saúl, sin haber aprendido la lección del capítulo 15, nuevamente vuelve a desobedecer al Señor y ya no pide que el Señor le venga a hablar, ahora pide a alguien en el que Saúl confiaba ciegamente, que es el profeta Samuel. Y esta mujer hace lo propio, ¿verdad?, de alguien que habla con espíritus, y hace subir a un espíritu de la tierra de los muertos, que pues ella ni siquiera sabe quién es, nada más dice, es como un anciano que sube en un manto, ¿verdad? La versión que yo tengo, que es la versión NBI, tiene una pequeña nota ahí, y donde dice: veo un espíritu. Dice ahí que deberíamos traducirlo como Elohim, que significa algo así como un poderoso, ¿verdad? Entonces esta mujer dice: veo algo poderoso que viene en forma de anciano y envuelto en un manto. Y Saúl lo primero que hace cuando oye esta voz, en vez de tal vez de reconocer que estaba mal, lo único que dice es: Dios me ha abandonado. Qué terrible situación está viviendo Saúl. Aún en la situación más desesperada, él está recurriendo, ¿verdad?, a todo lo que estaba fuera de la voluntad de Dios, y sigue culpando a Dios de lo que le pasa. Le dice: Dios me ha abandonado y por eso me estoy comportando así. Este espíritu que sube a hablar con él le dice: el Señor ha cumplido lo que te ha anunciado antes a través de mí. O sea, lo que el Señor anunció en el capítulo 15 es ahora una realidad. Esta noche, ¿verdad?, Saúl y sus hijos van a reunirse con Samuel en el reino de los muertos. Samuel le tiene que recordar una vez más en el versículo 18 que él no obedeció al Señor, que él no hizo lo que el Señor le había dicho. Y tristemente en el versículo 20 del capítulo 28 se vuelve a repetir la palabra: estaba lleno de miedo. Saúl al final de sus días murió lleno de miedo. El miedo es un peligroso enemigo para los hijos de Dios. El miedo nos puede llevar a hacer cosas que un hijo de Dios no haría. Cuando tengamos miedo, cuando estemos atravesando por situaciones de miedo, creo que una de las cosas que valdría la pena que nosotros analizáramos es: ¿por qué tengo miedo? ¿Estoy enfrentando una situación en verdad que amerite que me comporte con miedo? ¿O es simplemente que estoy afrontando las consecuencias de mi pecado? El miedo puede ser un buen indicador de que estamos o no en la voluntad de Dios. Saúl nunca pudo identificar que el miedo le recordaba que él estaba fuera de la voluntad de Dios.
siempre que él tuvo miedo, actuó de una manera incorrecta. La invitación hoy, queridos hermanos y amigos que ven este canal, es a que podamos darle la respuesta correcta al miedo. Que el miedo no nos paralice, que el miedo no nos haga convocar a muertos, sea en sentido literal o sea de manera figurada, ¿verdad? Cuando estamos en situaciones de estrés, de miedo, a veces podemos convocar a muertos, es decir, en situaciones que nosotros ya habíamos enterrado de nuestro pasado y decir, ahora voy a resolver mis problemas con esta forma en que los resolvía antes de conocer al Señor. Sepamos a dónde correr cuando tenemos miedo. Sepamos también que el miedo puede darnos malas voces, malas decisiones, pero que el único que debe guiarnos a toda verdad es nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos del miedo de Saúl. Vivió con miedo toda su vida y el miedo lo paralizó de hacer la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga. Es un gusto haber estado con ustedes. Que pasen una bonita semana y que la bendición de nuestro Dios esté con todos ustedes. Amén.